El acta de la sesión 62 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 63 está a disposición de las señoras y señores, de las señoritas y señores diputadas y diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Ministro de Agricultura indicando que no existe información sobre la realización de estudios de impacto por contaminación electromagnética en flora y fauna en la región del Maule. Oficio del Contralor General de la República, por el cual envía seguimiento al informe sobre auditoría a los derechos de aguas otorgados y denegados en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de 2013. Comunicación de la agrupación de vecinos Algarrobo I, por el cual denuncian la existencia de una planta de pretratamiento de aguas servidas de propiedad de SVAL, que estaría operando ilegalmente desde hace 17 años en la comuna, la cual no cuenta con recepción definitiva. Comunicación del señor Andrés Solner, denunciando la recepción de residuos hospitalarios especiales, categoría 3, por el relleno sanitario Santa Marta, el cual solo podría recibir residuos domiciliarios y asimilables. Balance ambiental 2015 de la Fundación Terram, en el cual se hace un recuento del año en diversas temáticas relacionadas con el medio ambiente. Solicitud de audiencia de la agrupación Red por la Defensa de los Territorios en la región de la Araucanía para el miércoles 13 de enero, a fin de dar a conocer situaciones de vulneración de derechos humanos relacionados a proyectos de inversión hidroeléctrico. Solicitud de ingreso a la exposición de Aguas Claras de representantes del Comité de Defensa de Limache a petición de la diputada Molina. Solicitud de ingreso en calidad de oyente de la señorita María Francisca Aguilar, procuradora de la empresa Hilo, especializada en regulación ambiental. Solicitud de ingreso de la señora Paola Caín y del señor José Fredes a petición del diputado Cristian Urizar. Solicitud de audiencia para el día 20 de enero del alcalde de Tocopilla para exponer sobre las emisiones contaminantes que las empresas termoeléctricas emiten en su comuna. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra, diputado Patricio Vallespín. No, presidente, yo solo en la línea que yo entiendo que quienes nos envían a la comisión cierta información o cierta preocupación no es solo para que nosotros demos cuenta y pase, sino que para que podamos detonar algo que permita abordar la preocupación que ellos nos plantean. Entonces, en esa línea yo sugeriría, para que esto tenga una implicancia y una consecuencia, más allá de cuál sea el resultado, que no lo sabemos, el punto 3 y 4, sí, nosotros deberíamos tomar algún acuerdo que permita al menos responder después a esta gente. Yo creo que es lo que la gente se merece en una instancia como esta, respecto a que oficiar en el caso del punto 3 a la Superintendencia de Servicios Sanitarios respecto al punto que nos informe de esta situación específica, si es así, no es así. No estoy diciendo que sea así, pero al menos amerita el oficio nuestro acordarlo para que se pueda hacer. Y lo mismo en el caso del punto 4, porque si efectivamente esta situación se está dando, podría existir un incumplimiento de normativa y creo que deberíamos velar porque eso no se dé. Entonces yo sugeriría que podamos acordar enviar estos dos oficios solicitando en el primer caso a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en el segundo caso, a ver, tendría que ser la Superintendencia de Medio Ambiente para saber si hay una resolución respecto a esta materia, qué permite, qué no permite, y probablemente también, si estamos hablando de relleno sanitario, a la autoridad sanitaria, que serían los dos oficios que tendríamos que enviar para que esto tenga una consecuencia y que la gente que envíe una nota a esta comisión vea que esta comisión toma carta en el asunto. Sugeriría que tomemos su acuerdo, presidente, en respeto a la gente que quiere informarnos y que actuemos para aclarar sus inquietudes. ¿Habría acuerdo, estimado colega, en enviar los oficios propuestos por el diputado Vallespín? Bueno. Así se acuerda. En el caso del relleno Santa Marta, es un viejo conocido de este humilde presidente. Así es que, con mayor énfasis, pues esos oficios, vamos a buscar una explicación al respecto. En relación con la solicitud de audiencia de la agrupación Red por la Defensa de los Territorios de la región de la Araucanía, solicito también la aprobación de la comisión para recibirlos en la próxima sesión, al igual que haremos hoy con la audiencia en los primeros 15 minutos o 20, ¿les parece? Sí, de todas maneras. Muy bien.
Así se acuerda. Y en relación con el alcalde de Tocopilla, que también solicita, pero para el día 20 de enero, una audiencia para explicarnos el drama que tiene con las emisiones contaminantes de las termoeléctricas en Tocopilla. ¿Habría acuerdo en recibirlo también, igual, diputado Vallespín? Presidente, solo una consideración, porque la verdad desconozco si tenemos, porque estamos recibiendo y estamos canalizando inmediatamente que vengan. No sé si tenemos pendientes anteriores que están ahí y que a lo mejor las estamos dejando postergadas porque estamos inmediatamente incorporando a los que nos están pidiendo. A lo mejor estamos al día sin estar al día, porque a lo mejor hay 5 o 6 organizaciones que nos han pedido eso y como estábamos discutiendo proyectos de ley, etcétera, no le dimos espacio. Entonces me gustaría que la Secretaría nos pudiera, para ser justos, digamos, y no esté una persona esperando meses y el que llegó a la cola. Entonces creo que sería justo, nuevamente desde el punto de vista de la gente que busca este espacio común para plantear sus inquietudes, revisar ese tema y sobre esa base hacer una agenda también para incorporarla, porque si no me parece que no se cumple la prelación mínima, que es un principio, yo diría, en cualquier tema. Me parece correcta su observación, estimado diputado Patricio Vallespín, pero al mismo tiempo yo llamaría, es que no sé si la comisión puede entregarle a la Secretaría y a este presidente y a alguno más que quiera incorporarse la autorización para poder también llamar o acceder a estas entrevistas en virtud también de las urgencias de las mismas. Porque en el caso, por ejemplo, de la red de la Araucanía de protección del territorio, más allá de que yo sea parlamentario de la Araucanía, sí, tenemos un problema que puede derivar en algo muy complejo y a lo mejor pues, podemos nosotros ser la válvula de escape que impida que las cosas pasen a mayor en este sentido. En el caso de Tocopilla, ellos vienen en una gira en esos días, precisamente acá, con otros objetivos y querían aprovechar esto. La comisión es soberana para decidir, porque fíjese usted el listado que tenemos en solicitud de audiencia. Yo lo que quiero señalar, no estoy diciendo que no venga el de Tocopilla, porque eso lo podemos acordar ahora y ganamos tiempo. Lo que estoy diciendo es que de todos los que están pendientes, hagamos una revisión. Muy bien. Porque el mismo municipio que usted está planteando, que podemos a lo mejor evitar algo, a lo mejor ya pasó el tema en varias otras, que como no lo recibimos, ni siquiera pudimos hacer el intento. Entonces, creo que aprovechemos que venga el alcalde de Tocopilla, más si está por acá, que aproveche claro, la visita que está en nuestras tareas también. Perfecto. Y usted revise, haga una propuesta a la comisión en función de las que son, los temas, las prioridades, los tiempos, etcétera, y lo acordamos y los vamos invitando para que nadie sienta que acá es discriminado. Muy bien. Así será, estimado colega, ¿les parece? Bien. Muchas gracias. En todo caso, lo que ya hemos propuesto queda agendado para el 13 y el 20 en principio, y en la próxima sesión haremos la propuesta para las siguientes audiencias. Bien, pues ya ofrecimos la palabra sobre la cuenta, ahora la palabra sobre cualquier materia, en varios. ¿Alguien quiere opinar algo respecto a varios? Bueno, pasamos al orden del día. Y en el orden del día, en primer lugar, vamos a saludar a don Jaime Naranjo, asesor del Ministerio de Agricultura, aquí presente. Saludar también a don Jorge Cash, jefe de la División Jurídica, ¿no?, del Ministerio de Medio Ambiente. Imagino que se incorporará luego el staff que tradicionalmente nos acompaña, ¿no? Hay novedades, cambiaron al ministro. Ya, muy bien. Está el Ministerio de Minería, ¿no? ¿Dónde está el Ministerio de Minería? Acá, muy bien. ¿Ustedes dieron los nombres de las personas que nos acompañan? Ya están acá, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, en el orden del día, en los primeros minutos de esta sesión, vamos a recibir, ya están con nosotros los representantes de la agrupación Aguas Claras, a fin de que exponga y proporcione antecedentes en relación al proyecto Cardones por Paico. Esto también es un tema ya conocido por nosotros. Vamos a unar nuevamente criterios, información.
Bueno, pues les vamos a entregar entonces la palabra a ustedes. ¿Quién va a hablar por ustedes? Se identifican encendiendo el micrófono. Se identifican cada vez que hagan uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, estimado colega don Cristiano Urizar. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, tiene la palabra. Agradecer primero que nos reciban en una tercera instancia que hemos venido a la comisión. Mi nombre es Marcela Peralta, soy presidenta de Aguas Claras, que llevamos 2 años en la lucha por no a las torres de alta tensión. Como ya en nuestra última venida traemos mucha información relevante de las inconsistencias y de todas las irregularidades que se han presentado en este proyecto. Vamos a tirar, como decimos nosotros, toda la carne a la parrilla hoy día. Así que los dejo con Nicolás y ojalá que podamos hacer algo. Ya, Nico. Muy buenas tardes. Don Nicolás. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Echeverría, director también de Aguas Claras. Un saludo a todos, muy feliz año para empezar este 2016 con Cardones Polpaico. Vamos a iniciar contándoles que el día 10 de diciembre del año 2015 se aprobó la resolución de calificación ambiental de este emblemático proyecto. Y para gusto de nosotros tiene tantas irregularidades que venimos a analizarlo para ver por qué o cómo se llegó a aprobar y cuáles son las razones de esta. Primero partir recordándoles que la última vez que vinimos a la Cámara de Diputados nosotros les mencionamos la unión del sistema interconectado del norte con el sistema interconectado central. E íbamos a pedir que se detuviera este decreto que se iba a firmar la semana siguiente que nosotros vinimos el año pasado a la comisión. Y sin embargo, bastó un llamado del ministro de Energía para que dijera que no tenía nada que ver este decreto con la unión del SINCIC con Cardones Polpaico. Perfecto, no se hizo nada al respecto. Bastó una semana más para que saliera, como sale aquí en la tercera, en la pantalla, el señor Julio Friedman, expresidente de Alstom, actual presidente de General Electric, que acaba de comprar Alstom, diciendo que la interconexión del SIC con el SIC parte de la base de que la línea Cardones Polpaico existe y que sin esta no sirve, ¿ok? Para que sepan cómo nos metieron el dedo en la boca una vez más. Nuestro segundo punto a tocar es una especie en peligro que fue encontrada bajo el trazado de Cardones Polpaico, en la altura de Limache, y que esta no está en el estudio de impacto ambiental y aparece en la última etapa de este proceso en el informe consolidado de evaluación, que fue emitido, como dice, prácticamente al final del proceso. Se habla de la existencia de la especie en peligro Ademia resinosa bajo la torre 815, cuya especie no figura en el estudio de la línea base. Existe un decreto, el decreto 68, que es una toma de razón donde se establece, se aprueba, se oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país en este listado, donde aparece esta especie Ademia resinosa, firmado por nuestra presidenta el año 2009. Esta especie se encuentra en peligro en categoría B1 a B3 más AB a B2, o sea, extraña y peligrosa, y existe en una zona muy reducida del trazado, la vamos a ver a continuación, y se caracteriza porque esta especie actualmente está en estudios porque sus propiedades para curar el cáncer son magníficas. Y aquí está Cardones Polpaico aplastándola. Bueno, el mapa no se alcanza a ver muy bien, pero este polígono que se ve escasamente sobre la pantalla y por medio se puede distinguir una línea. Ese es el trazado y la zona remarcada es la zona donde únicamente existe la Ademia resinosa y Cardones Polpaico pasa por encima. Voy a dejarles de la mano que el señor Javier Lara les va a hablar sobre la guía de evaluación paisajística del CEA. Hola, Javier, tiene la palabra. muchas gracias, buenas tardes. Javier Lara, director de Aguas Claras. Nos llama la atención la cantidad de irregularidades que han sucedido a lo largo del proceso de la evaluación medioambiental de Cardones Polpaico. Como decía Nicolás, la Ademia resinosa no es una planta que se ve en ninguna otra zona, salvo ese polígono en todo el mundo. Estamos hablando de la necesidad de preservar el patrimonio genético, botánico, único de Chile, que está bajo ese trazado. Es necesario recordarle a todos ustedes que el trazado Cardones Polpaico no solamente está referido a cordelitos de alambres y cordeles que cuelgan de torre a torre, que son el tendido eléctrico. No, esto implica una franja de despeje del suelo que arrasa con todo lo que hay por debajo.
Y esa planta que está ahí, que solo está en Chile y que solo está en esa latitud, no puede, el trazado no debería pasar por esa zona porque es de nuestro deber y de esta comisión preservar el patrimonio genético exclusivo de nuestro país, de una especie que está protegida, está en peligro y cuyo decreto está firmado por nuestra presidenta en su periodo anterior. En relación a la guía de paisaje, nos llama la atención cómo todas las especies y toda la evaluación del proceso de Cardones polpaico ha sido absolutamente ajustada a la escala de evaluación durante todo su proceso. ¿A qué me refiero? Que los daños que genera el proyecto, la guía de paisaje, el daño sobre el paisaje, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los insectos ha sido absolutamente acomodado a una escala que permita la correcta aprobación y la evaluación de la RCA como aprobada. La escala y el daño de Cardones polpaico a nivel de flora, como lo muestra el tema de la ademia resinosa, de fauna, de los cóndores, de nuestras especies y de nuestra, como digo, de nuestra flora y fauna nacional, es altamente, lo pone bastante en peligro. Los cambios que hacen para evitar a los cóndores y afectar a los cóndores es mover las torres 500 metros. Es curioso entender de que los cóndores vuelan de a 11, no de a 15 ni de 20, de a 11. Tú entenderás que si miden sus alas 5 metros en extensión, 500 metros no son ni siquiera una línea de cóndores prendiendo vuelo. ¿Cómo es posible de que, por ejemplo, la evaluación de paisaje del CEA, de la evaluación está tan acomodada que en todos los procesos de evaluación de esa afectación se dice que el tema visual y la afectación visual es baja, inexistente o no existente? Cuando estamos hablando de torres de 70 metros, que en el caso de Yiu Yiu parten el valle de lado a lado. Estamos hablando del doble, acá como vemos el tema del ajuste de las imágenes, los fotomontajes, vemos lo que presenta la empresa como trazado y como fotomontaje y lo que realmente se vería ajustando la escala del estudio realmente como debería ser. Es imposible de que en esa foto, por ejemplo, que es un sector del Limache, la afectación de paisaje sea nula o baja o que nadie la vea. De hecho, en el estudio aparece el siguiente comentario, de que en el fondo el residente, como está acostumbrado al paisaje, no nota en el lugar las torres, no las vemos. Y además señalan de que en el caso, por ejemplo, de Limache no afecta al paisaje porque en el fondo, como Limache no es una ciudad turística, o sea, yo lo que veo en Limache en enero, febrero y diciembre no son pingüinos, son turistas, llenos, está peor que Reñaca últimamente. Entonces, el daño paisajístico y el cómo la guía de evaluación del paisaje del propio CEA fue acomodada para que la evaluación de resolución de calificación medioambiental fuera favorable es una falta de respeto. Aquí está la magnitud del impacto que no corresponde. No claro. Dado el daño que generan las torres, la mitigación y la compensación con respecto al daño que genera es el siguiente. Un taller fotográfico para los vecinos de las zonas afectadas. Para mí es súper irónico como en el fondo, siendo la afectación de paisaje, la mitigación para la afectación del paisaje sea un taller fotográfico para sacarle foto a las torres. Si el daño es paisajístico, ¿de qué manera puedes compensar un daño paisajístico con un taller de fotos? ¿Qué es eso? Es absolutamente irrespetuoso. Y la otra compensación que hay es un taller que se llama taller de biotopo, que significa que van a ir a la escuelita, van a hacer un hoyo, lo van a llenar con agua, van a poner unos sapitos, van a pintar las piedras y le van a enseñar a los niños, una empresa encargada bajo una licitación, a respetar la flora y la fauna en nuestro país. Cuando las mismas torres lo que está haciendo es poner en riesgo la misma flora y la fauna. Y como tercera medida de mitigación en el caso de la quinta región, en la zona de Olmué y Limache, es un mirador en la Cuesta La Dormida que mira hacia las torres y que para minimizar el impacto de este mirador le van a colgar imágenes de la flora y fauna afectada por el trazado en las paredes del mirador. Literalmente lo que les estoy contando. El mirador como estructura va a tener fotitos de los animales que están afectados por el trazado. O sea, absolutamente irrespetuoso. Por lo tanto,
el daño de paisaje, la aplicación de la guía de paisaje, nosotros rogamos a la comisión sea por favor revisado y reevaluado en este proyecto que ya tiene su calificación medioambiental aprobada. Ahí tenemos otras imágenes que hablan de cómo sería la afectación de paisaje y la acomodación correcta de la escala de los fotomontajes. Next, please. Sí. ¿Tú? ¿Está prendido? Micrófono prendido. Sí. Otro punto importante que queremos destacar es la nula respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto a una denuncia realizada el día 13 de abril de 2015 que se presentó, como digo, ante la SMA por movimientos de tierra en el sector de Yiu, donde se han mostrado caminos nuevos inexistentes para acceder a los sitios de torre mostrados en las imágenes. Esta a la fecha no ha sido respondida y no tenemos idea y ya hay una resolución de calificación ambiental. Eso es una de las grandes irregularidades que presenta este trazado. Otro punto que nos llama mucho la atención es la modificación del hito número 2, esto es muy importante, del decreto 109, que es lo que ordena que se construya este tendido eléctrico. Disculpa, ustedes presentaron una denuncia en la superintendencia. Sí, Exacto. y nunca fue respondida. Y a la fecha no ha sido respondida. Nada. Le vamos a solicitar al final Pero que ustedes saben si la superintendencia se hizo presente en el lugar. nosotros manejamos información, si fue la CONAF a evaluar los daños a terreno. De hecho, Pero no han tenido ustedes respuesta al informe. no, nada. Ya. Silencio. Desde marzo, ¿no? Marzo del año pasado. Podríamos pedir... Y toda la información asociada. Ya, ok. Vamos con varios, exactamente. Ok, gracias. Lo otro que nos llama la atención, que fue muy curioso, fue la modificación del hito número 2 del decreto 109, que en el fondo habla de que la obtención del plazo máximo de la resolución de calificación medioambiental era de 791 días de corrido desde la publicación del decreto, que fue el 16 de enero del 2013. Y esto finalizó, si nos siguiéramos en esa fecha, el día 16 de marzo, si no me equivoco, del año 2015. Ya tendría que haber estado la resolución de calificación ambiental. Dando las disculpas, ISA Interchile emite un documento culpando a un extenso proceso de participación ciudadana y que fue lo que les llevó a no cumplir este plazo. Al mismo tiempo, nosotros a través de transparencia quisimos averiguar qué ocurría acá porque nos llamó la atención, porque nos pusimos a contar en el fondo los días y dijimos, bueno, Cardones Polpaico ya venció hace mucho tiempo. Entonces, el SEDEC-SIC solicita una auditoría técnica a la empresa ABS Consulting para que evalúe la información que entrega Interchile respecto a la demora. En este documento se concluye básicamente que ISA Interchile viola la ley 19.628 sobre la protección. Aquí está el documento para todos ustedes, se los vamos a dejar, está pedido por transparencia. Se concluye que ISA Interchile viola la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada al acceder a las propiedades sin el consentimiento ni la autorización de los propietarios. Se concluye también que todas o la gran mayoría, que es lo que le venimos a hablar, que todos o la gran mayoría de los impactos ambientales asociados al proyecto deben ser reevaluados. O sea que está todo malo. Este informe es enviado al ministro de Energía Máximo Pacheco y lo que nos llama la atención es que dentro de este proceso no está participando el SEA, que es el encargado de la evaluación medioambiental. Pasa del SEDEC-SIC al Ministerio de Energía, donde el SEA se hace parte de esta información que dice que Interchile viola la ley sobre la vía privada y que todos los impactos ambientales que presenta esta empresa deben ser reevaluados. Esa también es una siguiente petición para ustedes. Déjame remarcar un punto. Sí, Javier va a remarcar. Muchas gracias. Quisiera tomar un punto que está exponiendo Nicolás. Quiero remarcar ese punto, que es el siguiente. Para el cambio de la fecha de la obtención de la RCA, el ministro Máximo Pacheco recibe y pide un informe a ABC Consulting, encargado por el SEDEC-SIC, donde le informan al ministro Máximo Pacheco que en la obtención de la información para levantar la línea base del proyecto, al levantar esta información de línea base por medio humano, la empresa habría vulnerado los principios de ética de la investigación en ciencias sociales, como lo es el consentimiento informado, vulnerando con ello la ley 19.628 sobre la protección de la vía privada para la obtención de la línea base. Esto yo lo entiendo como un delito.
Y el ministro Máximo Pacheco obtuvo y estuvo al tanto de esta información el 17 de abril del año pasado. Ya había vencido. Debemos destacar que hay denuncias y hay recursos judiciales que están en este momento siendo revisados en la Corte en la región acerca de vecinos que se quejaron de que su derecho y su privacidad fue vulnerada y la obtención de la información de línea base fue engañosa para levantar la información al respecto de los predios. Vecinos dijeron, cuando Interchile levantó la información de línea base y de estudio, dijeron que era un estudio de abejas, iban a revisar las aguas, estaban haciendo investigación acerca de las plantitas, de las flores, los espinos, información falsa. E incluso algunos, como fue el caso de la familia Bofil, entraron sin permiso simplemente. Esta información y esta violación a la vida privada se repite durante todo el trazado. Esto es grave. Y nosotros queremos dejar este informe que tiene el timbre de la oficina de partes del Ministerio de Energía a todos ustedes para que ustedes por favor puedan oficiar al final de nuestro petitorio información acerca de este informe de ABC Consulting. ¿Ok? El otro punto que nos llama la atención, vamos a hacer un poco de memoria, en las presentaciones anteriores nosotros hablamos de la existencia de las pertenencias de explotación minera bajo el trazado, que este trazado lineamiento real era sobre estas pertenencias que todas pertenecían a los miembros del SEDEXIC, mandante de este proyecto, era la misma empresa, esto no estaba transparentado. Entonces ahora queremos explicarles también lo que pasa arriba de las torres, que tampoco se cuenta, que es el transporte de la fibra óptica, que en este proyecto hay muy poca claridad, que se explica el uso y el fin de la fibra óptica en el estudio, que dice que es para el beneficio de las comunidades. Este proyecto dice Internexa en el fondo. A ver, vamos a explicar. La compañía que construye las torres se llama ISA Interchile y tiene su filial que maneja datos que se llama ISA Internexa. Esta tiene y es la que encargada de manejar la fibra óptica. Toda esta información no se encuentra en el estudio de impacto ambiental. El proyecto ISA Internexa es unir países de Sudamérica para crear una internet local a través de la fibra óptica. Y nos calza mucho porque el 7 de enero de 2012 se emana un decreto 224 donde ISA Internexa se gana la licitación por 30 años del manejo de datos públicos. Aquí esta imagen es de ISA Internexa donde ellos mismos explican en monito y me dan la razón al mostrar que el internet viaja por las torres de alta tensión. Todo esto no está explicado y es una segunda unidad de negocio. Este cuadro que podemos ver aquí es la conectividad en telecomunicaciones de ISA Internexa y la raya amarilla que vemos acá, como lo dice acá, es proyectos en estudios. ¿Ya? Entonces, ¿dónde y en qué parte de Cardones Polpaico explica este negocio de ISA? Curiosamente, si ahora uno se mete a la página de ISA, borraron toda esta información. Pero aquí la tenemos para usted. Aquí tiene el mapa donde nos calza perfectamente y entendemos aún más la intención y el interés de que se una el SIC con el SIC para que este anillo de datos viaje desde Centroamérica hasta Brasil. Sin ir más lejos, nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Winchelaf, hincha de ISA, como podemos ver aquí con su cadenita de ISA Interchile. Tenemos un audio acá de ISA Internexa, tenemos un audio donde hincha de ISA, de la compañía. Mira el cordel. Tiene su collera aquí con ISA Internexa. Quisiera hacer una anotación. No. Sí. Aquí van a hablar. Dale, explica, Javier. Lo que nos llama la atención es que esta segunda unidad de negocios, que es las telecomunicaciones y todo lo que implica las telecomunicaciones y todas las compañías, de lo que entendemos lo que estamos hablando, ¿cuántos de ustedes tienen sus celulares en sus manos? De eso estamos hablando. Es una unidad de negocios tan gigante que no está en el estudio de impacto ambiental, ni tampoco se está explicando el sentido que tiene el trazado Cardones Polpaico en esta otra unidad de negocios. Recordemos que la primera unidad de negocio que nosotros resaltamos en nuestra visita anterior fue que esta es energía para la minería. La segunda unidad de negocios oculta es las telecomunicaciones y todas las empresas que nos prestan los servicios. Acá Nicolás va a poner un audio que es de ese video donde aparece el subsecretario de Telecomunicaciones hablando acerca de esta unidad de negocio. Pido silencio porque
como sabemos que no se puede enchufar nada. Cuando asumimos el gobierno desde marzo de este año, la presidenta Michelle Bachelet fue muy clara en respecto en materia de telecomunicación. Ella mencionó la necesidad de dar una disminución, y empujar por la disminución de la brecha digital, fomentar las telecomunicaciones, y esto especialmente en regiones, en comunidades indígenas y zonas rurales. Ese fue el enfoque general que se nos mandató. También señaló el 21 de mayo expresamente una reformulación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para dar la cobertura y la conectividad para esto. Por otro lado, tenemos un hecho esencial, que el despliegue de las telecomunicaciones en Chile está desarrollado por la industria. Son ustedes y las grandes empresas las que despliegan las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, el Estado tiene que tener un rol de colaboración, tanto en políticas públicas como también en otro tipo de incentivos para que esto sea efectivo. Es por eso mismo que aceptamos y coordinamos esta reunión y agradecemos la coordinación de Internexa en este tipo de encuentros, y donde también invitamos especialmente a los cable operadores y proveedores de acceso a Internet de regiones, para decir que al menos desde esta administración tenemos una mirada de integración y creemos que ustedes son un partner importante para nosotros. Bueno, el partner importante para el Estado es la empresa privada, es Internexa, que mientras está en estudio de evaluación medioambiental, la Subsecretaría de Telecomunicaciones con estos fondos tiene el negocio absolutamente y completamente construido y armado. ¿Qué es lo que hacemos acá entonces nosotros? Aquí tenemos la reunión de Genaro García. Acá en esta otra podemos ver las reuniones que existen también por transparencia de la gerencia de Internexa Chile, filial de ISA, con Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde se explica y se reúnen armando todo el negocio de las telecomunicaciones. Estamos hablando de todas las empresas, Claro, Entel, Movistar, y ojo, la forma de cómo se pretende que veamos televisión en el futuro. ¿Por qué? Porque la idea es que en el futuro la gente vea televisión acá. Por lo tanto, la dimensión del negocio que estamos hablando tiene una trascendencia social y cultural que trasciende a esta comisión. Los niños, 16, 12, 14, 11, 10 años, no ven televisión, ven esto. Por lo tanto, el negocio que se está generando y gestando a través de este trazado Cardones-Polpaico, que es una segunda unidad de negocio no descrita en el proyecto, es sumamente serio. O sea, esto en materia de ministro de Obras Públicas y de Telecomunicaciones, sí o sí. Efectivamente, nosotros no nos oponemos al tema que plantea el ministro de que es un tema para aportar al crecimiento de la Internet, como lo sigue. El tema es que todo esto no está transparentado y que es el fin de Cardones-Polpaico. Solamente se habla que es transporte energético y con beneficio para la comunidad, que tampoco es cierto. Ya escuchamos al ministro de Energía diciendo que se paseó promocionando que las cuentas de la luz iban a bajar. Y hace poquito, ya no bajan las cuentas de la luz. Entonces, uno de los últimos puntos que queremos tocar es que el segundo... ¿Cuánto les queda, perdón? Súper poquito. 2 minutos. Sí, para poder redondear la consulta de los parlamentarios y Muy poquito. por favor, porque después tenemos otro proyecto Sí, estable. no hay problema. Sí, es la última vez que nos van a ver. Isolux Corsan, que construye el lote 2 de Interchile, es la empresa Isolux Corsan. Aquí tenemos desde la página de la empresa, Isolux Corsan firma un contrato en Chile para la construcción de 212 kilómetros de la línea de transmisión Cardones-Polpaico. ¿Ya? Y dentro de esta misma página ellos se jactan acá. Isolux Corsan actualmente lleva a cabo diferentes proyectos en Chile, como la construcción del hospital de Pitrufquén. Aquí me quiero detener porque el hospital de Pitrufquén, las obras fueron paralizadas porque no hubo dinero para continuar con las construcciones, y creo que hay un escándalo muy grande al respecto. ¿Cómo se le entrega la construcción del segundo lote a Isolux Corsan, que tiene los problemas con Pitrufquén? Esa otra duda también queremos planteársela a ustedes. Esta es el ala esta es la segunda ala de... Son solamente dudas que nos gustaría planteárselas.
Y avanzamos. ¿En la siguiente, la ¿Sí? otra? Dale, ¿tú lo querés explicar tú? Claro. Acá tenemos un detalle en la gráfica de lo que implica la torre. Está la torre, por arriba está en Internexa los datos y el negocio a nivel de telecomunicaciones. En la mitad está ISA, Interchile, llevando la energía. Y abajo está el SEDEXIC entregando energía para la minería. Nuestra pregunta con respecto al tema de Isolux Corsan es con respecto a que nos llama la atención de que se entregue un contrato o una ejecución de un proyecto tan grande a una empresa que no cumplió con la construcción de un hospital. Nos llama la atención que en medios de comunicación aparece de que en Isolux Corsan el señor Waldo Rojas Soto, tío de Natalia Compañón, es aval y gestor y lobista de este proceso. Nos llama mucho la atención que bajo el trazado la señora Natalia Compañón justo compra directamente al lado del trazado Cardones Polpaico a través de la intervención de algún dato, habrá recibido magia o luz divina para comprar justo entre el puerto La Dominga sus nuevos terrenos. Sabemos a qué se refiere el escándalo Cabal y toda la especulación que hay con respecto al tema. Y nosotros queremos saber cuál es la conexión al respecto de las negociaciones o el lobby que hace Waldo Soto, tío de Natalia Compañón, cuál es el terreno que efectivamente compra Natalia Compañón y cómo logra adquirir esta propiedad justo entre medio del trazado, el futuro puerto, que tiene una connotación ya no a nivel nacional, sino que a nivel continental. Por lo tanto, el nivel de la información que nosotros le estamos prestando y le estamos entregando no es a nivel regional. Esto no es un proyecto que está afectando, dada la magnitud de estas irregularidades, a 3 regiones, ni solo a Chile. Estamos hablando de Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, el corredor intercontinental, interoceánico, los futuros. O sea, esto es raro. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esta información en el estudio de impacto ambiental? ¿Cómo es posible de que a través de este mismo proyecto, no se nos cabe la menor duda, acá tenemos todos los proyectos que están anexando y cuáles serían el corredor bioceánico y cómo esta compra de estos terrenos y los futuros proyectos mineros que se están gestando, justo se están desprendiendo todos de Cardones Polpaico? Entonces, ¿qué es irregular? Que aquí lo que no se está tomando dimensión es que esto no es un terreno, no es un proyecto que está afectando a 3 regiones, esto es intercontinental. Puede tener una connotación incluso a nivel mundial, porque si vemos la perspectiva de la importancia del Océano Pacífico en el próximo milenio, o en los próximos 100 o 200 años, la importancia de la compra de La Dominga por parte de Natalia Compañón tiene unos niveles de precisión que me gustaría realmente tener algún tipo de asesoría o de bola mágica de ella para poder saber dónde comprar y cómo. Muy cortito para finalizar, aquí también le dejamos todo el documento que acompaña la información respecto a las compras de la señora Compañón. También aquí podemos ver rápidamente cómo el trazado, efectivamente, la torre 251 se posa sobre la concesión minera La Dominga, propiedad de Andes Iron de Ponce Lerú. Petición a esta comisión. Con esto cerramos, ¿no? Sí. Gracias. Ya, lo vamos a leer. Javier, tú. La petición. Pedimos por supuesto retrotraer, pedir por supuesto... Ajá. Les pido a los colegas que pongamos atención, Sí. porque esta es la parte de las peticiones de nuestros invitados. Pedimos por supuesto retrotraer la RCA, si es que tiene en el fondo la Cámara la posibilidad de hacer algo, porque esta es la tercera vez que nosotros venimos acá y este proyecto amparado por el gobierno avanza, pero queremos saber y que nos informen y que pidan información al ministro de Energía acerca del informe que él recibió de ABC Consulting, que estaría respaldando y que él habría tenido acceso a esta información acerca de que se estaban vulnerando los derechos de la propiedad privada para la obtención de la línea base, que es gravísimo. Queremos realmente que ustedes consigan información acerca de la presencia de la desmia resinosa, una planta única a nivel mundial, cuyo potencial genético es único, sus cualidades son únicas y solo están en una parte del trazado. Necesitamos información acerca de que ustedes evalúen y pidan información acerca de cómo se ha aplicado las mitigaciones, las compensaciones y la afectación sobre el ecosistema, sobre la flora, la fauna, sobre las cuencas, sobre el paisaje, o sea, revisar el proyecto.
también oficiar a Obras Públicas de Comunicaciones que transparente todo lo que viene en relación a ellos en el trazado. Sí. Uno de los puntos más importantes, lo que plantea Marcela, es qué es esto de la fibra óptica y cómo está participando la Subtel y el gobierno en experiencias, seminarios, agrupando a los cable operadores y a las empresas de telecomunicaciones a través de Internexa, que es la empresa que en el fondo está llevando toda esta información. Muchas gracias, presidente. No, gracias a ustedes por la presentación. Mira, sobre el último punto, yo entiendo que el Ejecutivo, desde el punto de vista de su rol, me imagino que así como se reúne con diversos actores, bueno, este es un mundo, ¿ya? En el cual me imagino que hubo un seminario ahí, yo lo desconozco, ¿ya? No obstante a eso, tengo la impresión, no sé si les parece que tomemos los acuerdos, o damos primero la palabra. Diputada Girardi. Bueno, primero agradecer la presencia otra vez de ustedes acá. Yo le preguntaba a la diputada Molina si la última vez no quedamos de acuerdo, porque o sea, la primera vez que ustedes vinieron entregaron información muy importante respecto a este proyecto que efectivamente hacía dudar mucho del proceso en cómo se estaba construyendo este proyecto. Hoy día, con la RCA ya aprobada, ¿ya? Es más sospechoso todavía, ¿ya? Porque antes existía el beneficio de la duda respecto a cuál iba a ser la posición de las autoridades respecto a este proyecto, ¿ya? Pero con la RCA aprobada yo creo que ya es más sospechoso todavía, y yo le preguntaba si no habíamos acordado la vez pasada constituir una comisión investigadora, ¿ya? Y no porque estábamos esperando la RCA. Me dice la Andrea que estábamos esperando la RCA, el resultado de si se rechazaba o se aprobaba. Y yo creo que ya existen elementos como, con la RCA ya aprobada, presentar una comisión investigadora para revisar este tema, porque efectivamente yo creo que hay mucha información, ¿no? Yo me acuerdo que yo participé en la comisión investigadora Hidroaicén, ¿no? Que también había muchos elementos parecidos a esto, claramente uno decía, este proyecto no puede ser aprobado, ¿no? Seguramente si hubiéramos hecho uno sobre Pascualama, una comisión investigadora también, ya uno se hubiera dado cuenta que habían también muchos elementos que no debieran, o sea, que son proyectos que no debieran ser aprobados por el tipo de cruces, de conflictos de interés, ¿no? Y de cómo el Estado de alguna manera o los gobiernos están avalando proyectos donde aquí es proteger a la industria y no proteger, ¿no? A los ciudadanos y al país propiamente tal y al entorno propiamente tal. O sea, por lo tanto yo quisiera ver si podemos tomar el acuerdo que quedó pendiente esa vez de constituir ya una comisión investigadora y presentarla como acuerdo de esta comisión a la Cámara para poder efectivamente profundizar en los antecedentes que ellos están presentando aquí hoy día en esta comisión otra vez, ¿no? Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Diputada Molina. Gracias, presidente. Primero que todo, darle las gracias a Aguas Claras, a ustedes por estar nuevamente acá y seguir dando esta pelea. Yo creo que lo más importante acá es que a pesar de todo y a pesar de que esta RCA ha sido aprobada, aquí se ha seguido dando la pelea y se ha seguido levantando información. Y información que a lo menos nosotros quisiéramos tener dentro del proyecto. Como bien ustedes decían, nosotros no nos oponemos al progreso, ¿no es cierto? Pero el progreso tiene que ser transparente y tiene que ser de verdad conversado con las comunidades como corresponde. Y cada una de esta información que nosotros hemos recibido en la comisión debería haber sido parte del proyecto de la ley de bases y hay mucha información que no aparece en la ley de bases, pero que sí aparece en la RCA. Y eso ya a mí me amerita una situación a lo menos extraña, por no decir otra cosa. Sin tomar en cuenta todos los antecedentes que ustedes nos han expuesto en el día de hoy, sin duda alguna que a partir de esta RCA y los antecedentes que ustedes ya nos han expuesto, más lo que ya teníamos, deberíamos empezar inmediatamente a formar esta comisión investigadora y reunir las firmas ya para poder iniciar un proceso distinto. Gracias, presidente.
solo sobre la planta. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Urizar, para luego tomar los acuerdos. Sí, presidente. Bueno, lo primero, respaldar lo que decía la diputada Girardi. Creo que están todas las condiciones para generar una comisión investigadora. Ya hemos esperado el tiempo apropiado. Si esta comisión así bien lo estima, partirá con nuestras firmas y no me cabe la duda que juntaremos las firmas del hemiciclo, porque además este proyecto es un proyecto que cruza desde la tercera región, la cuarta, la quinta y parte de la metropolitana. Por lo tanto, los parlamentarios interesados en esclarecer esto, porque yo quiero decir lo siguiente, presidente. Yo puedo dar fe de una cantidad importante de cosas que se han hecho mal en este proyecto. Y lo hemos venido diciendo con la diputada Molina hace mucho rato. Cosas que no se hicieron y se han hecho mal. Pero también creo que hay, y quiero decirlo con mucho respeto, se ha generado bastante mito también de este proyecto. Y yo creo que es momento que el gobierno, que el ministro de Energía y los ministros involucrados en este tema salgan a decir algo. Porque aquí se ha generado una suerte de una tremenda cosa de este proyecto. Y si el 40% de todo lo que se ha planteado es verdadero, este proyecto no tenía ninguna razón de ser. O sea, son muchas las cosas, son muchas las inconsistencias, son muchas las intrigas. Esta es una telenovela gigante, digamos, porque el que compró, el que no, el que le avisó, el que ahora apareció compañón metido en el cuento. Entonces yo me imagino que Jaude tendrá también un terreno ahí metido entre medio, porque esta cosa ha crecido mucho. Entonces, lo que quiero decir es que yo estoy convencido, presidente, que este proyecto tiene un problema de nacimiento. Yo estoy convencido de eso. Pero también quiero que aterricemos el tema porque algo de todo lo que se manifiesta tampoco debe ser tan claro, porque es mucho lo que ha escalado. Entonces, esto lo vamos a definir con el ministro sentado hablando de este proyecto en específico y generando esta comisión investigadora que además, le quiero decir, no me queda la duda que muchos alcaldes y concejales de todas las comunas de la tercera región para acá tienen ganas de que esto de una vez por todas sea, porque nos consultan en las redes sociales este tema. Quizás no está a la altura de Hidroaicén, pero ¿sabes por qué? Porque no ha habido todavía el suficiente revuelo, porque ya lo va a haber. Este es un tema grandote. Entonces, de verdad, yo creo que más que todo lo que nos han planteado aquí nuestros invitados, el plantear esta comisión investigadora da pie para poder traer aquí a la gente que aprobó la RCA, que nos diga dentro de qué elemento hizo esa aprobación. Y a la superintendencia, por qué no ha dado respuesta desde el mes de marzo, y al ministro, etcétera, etcétera, presidente. Gracias, el diputado Urizar. La secretaria tomó nota. La secretaria, estoy en eso, diputada Vallejo. Gracias, diputada Vallejo. Así estamos partiendo bien el año. Mire, la secretaria tomó nota de las peticiones de ustedes. Nos van corrigiendo, ¿ya? Porque era harta información. ¿Ya? Sí, diputado Vallespín. Solo una consideración, porque muchas de esas cosas ustedes las pueden directamente hacer, no necesitan a esta comisión. O sea, mucha de la información que ustedes están solicitando pueden tener otros canales también. ¿Eso ya lo hicieron y quieren que nosotros reforcemos el tema o primera petición que se está haciendo respecto al punto para redactar bien la petición? Porque esa parte no logré entenderla. Yo entiendo, diputado Vallespín, que en el caso puntual, por ejemplo, de la petición de fiscalización pedida a la superintendencia, a la fecha no ha habido respuesta. Ya han transcurrido 8 o 9 meses de aquello. ¿Ya? Yo tengo la impresión de que la comisión perfectamente puede pedir la fiscalización de la superintendencia. A eso voy, presidente, porque la lista de cosas que solicitan tiene expresiones bastante distintas de cómo uno puede oficiar. Porque si efectivamente es una situación bastante más crítica, porque la superintendencia tiene que responder las consultas de fiscalización y tiene que hacerlo, y si no lo ha hecho, ahí tenemos que ser mucho más categóricos en el oficio, y otros que son más bien de que nos entreguen información si está pasando tal o cual cosa. Entonces, creo que es bueno hacer esa precisión para hacer los oficios pertinentes, porque si no aprobamos después, la secretaria queda con el lío de cómo lo redacta y qué se está pidiendo, como no ha pasado otras veces. Aclaramos sin ningún problema. Esa es la primera precisión. La segunda tiene que ver con el informe. ¿No nos han respondido?
Nosotros ya hicimos, ya Ese, hicimos la denuncia. Y no nos respondieron. bueno, a ver, tomemos el primer acuerdo entonces. Tomemos el primer acuerdo respecto a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Tendríamos acuerdo, no? Ok. Segundo, oficiar al Ministro de Energía para solicitar información sobre el informe de ABC Consulting. Que efectivamente esclarezca cómo participa el SEA en esto, porque estamos claros que este informe va del SEDEXIC al Ministerio, pero cómo el Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente se hace parte de esta información que al parecer no está tampoco en el sistema. Ok. Con los puntos planteados por los invitados, ¿les parece? No. No. Otro. Es otra información. Claro. ¿Tendríamos acuerdo? Sí. Diputado Espín. No entiendo exactamente qué se está solicitando. Acá se habla efectivamente de la violación de derechos para levantar la línea base y la violación de la ley 19.628 para obtener la información. ¿Quién habla de eso? ¿Quién? La consultora que le hizo la auditoría técnica. Entonces, Ya. este informe solamente se pasea entre el SEDEC y el Ministerio de Energía. Entonces, nosotros queremos saber cómo se hace partícipe el SEA, porque este informe no está en el servicio de evaluación ambiental, en el parte de la evaluación del proyecto. Durante el proceso de evaluación. Claro. Esto nosotros lo conseguimos por transparencia, así nos llegó al... No está en el expediente. Exactamente. Bueno, entonces esa ahí es la consulta. Habría que oficiar al SEA. Esa es la consulta, habría que oficiar al SEA para que nos explique, por eso que es importante hacerlo, Sí, porque claro, ellos no tienen por qué conocer hacia dónde y cómo hay que canalizarlo, por eso yo hago la pregunta, si no es para joder, es para que la cosa la hagamos bien. Que efectivamente hay que oficiar al SEA para que nos informe esta comisión por qué ese informe que fue pedido por ellos, por la transparencia, no consta en el expediente de evaluación del proyecto porque podría haber incidido en medidas distintas. ¿Podría utilizar el micrófono, María Teresa? La petición del informe, yo entiendo que lo hizo el Ministerio de Energía, ya no lo hizo el SEA. Entonces el SEA nos va a contestar, nosotros nunca subimos nada del informe. Exacto, por eso que nos involucramos ¿Ya? al Ministerio. Por eso, entonces no le podemos preguntar al SEA diciéndole, cuéntenos qué pasó con este informe, si ellos van a decir, nunca lo vimos. No supimos que existía. Entonces, señor presidente, si me permite una sugerencia, si nos permiten, yo me ofrezco y les pido a ellos que por favor se pongan en contacto conmigo mañana y acordemos los oficios y yo redacto las peticiones y los vemos la próxima semana. ¿Les parece? Pero aprobemos todos los oficios. Por eso, bueno, lo otro es oficiar a la autoridad competente, que no sabemos todavía a quién, solicitar información sobre los efectos del proyecto en la especie Adesmia resinosa. Sí. Ya, para eso tenemos que ver el decreto que autorizó esta especie. En el 2009. En el 2009. Ya. Lo otro, es oficiar al SEA para que informe respecto al alcance de las medidas de mitigación y compensaciones. Oficiar al MOP y Telecomunicaciones para que se refiera al interés de las empresas relacionadas sobre otros negocios como el de la fibra óptica. Ya, transporte y telecomunicaciones, perfecto. Ya, y lo otro es constituir una comisión investigadora, no es resorte esta comisión. No, eso no. Ya. No, eso A ver. ya es un tema nuestro. Eso es un tema nuestro. Diputado, ¿le parece que sobre los últimos puntos, exceptuando la comisión investigadora, tenemos acuerdo? Ya, acordado. Y sobre la comisión investigadora, bueno, yo manifesté la voluntad, al menos en mi calidad de presidente pro tempore, que estoy de acuerdo con la comisión, y me imagino que con aquellos parlamentarios que acá manifestaban la voluntad de poder constituir esta comisión, pudiéramos recabar las firmas y los fundamentos de la misma. ¿Les parece? ¿La palabra la última vez para cerrar? Sí, porque vamos cerrando. Muy cortito para cerrar, me gustaría agradecer y que tomaran conciencia que esto es serio, que es nuestra última posibilidad para todas las comunidades. Este proyecto pasa por encima del desierto florido, ¿ya? Destruye Chile, así que por favor tomen conciencia y les prestamos toda esta información para que ustedes puedan desarrollar y llegar a fondo a las verdades que esto contiene. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Vamos a suspender un minuto para que ingrese el ministro y el director de la DGA. Se reanuda la sesión. La orden del día, el segundo punto,
continúa la discusión del proyecto originado en moción de preservación y protección de glaciares, boletín número 9364-12. Para estos efectos nos acompaña... No, para estos efectos nos acompaña don Carlos Esteves, director de la DGA, y don Jorge Cach, jefe de la unidad jurídica, de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido y bueno, feliz año 2016 para ambos. ¿En qué estábamos? ¿En qué? ¿Me permite eso, presidente? Sí. María Teresa. Terminamos de revisar el texto del proyecto con las actas y nos surgió una duda respecto de la sesión anterior, que en el artículo 6º, el señor Esteves, director de la DGA, insistió en varias oportunidades que había que retirar una coma de dicho artículo. Entonces queremos saber efectivamente si eso es así o no. Margarita, ¿te acuerdas exactamente dónde era? Sí, en el artículo 6. En el artículo 6º, inciso segundo, dice, respecto a los glaciares que posean la calidad jurídica de reserva estratégica conforme a esta ley, coma, se prohíbe su remoción, coma, traslado, coma, destrucción o cubrimiento con material de descarte, coma, acelerando su derretimiento. Él expresó en un par de oportunidades que esa coma que va entre descarte y acelerando habría que suprimirla. Sí, porque se aprobó otra indicación. ¿Ya? Entonces, yo creo que está ya la carpeta suya, presidente. Ahí donde está la diputada Girardi. Entonces me gustaría que se aclarara ese punto, si no, simplemente para obviarlo. Don Carlos Esteves. Sí. Es el nuevo, es como quedó la redacción, presidente, del segundo inciso del artículo 6º, que usted le tocó manuscritamente redactar, ¿recuerda? Entonces, yo hice notar un punto en su oportunidad, yo pensé que eventualmente se podía arreglar por secretaría, pero es como bien obvio, que es lo siguiente. La remoción de un glaciar siempre va a afectar, acelerar su derretimiento. ¿Ah? Su destrucción, ¿para qué hablar? Entonces, pero básicamente lo que se estaba planteando es que acelerando su derretimiento, porque se eliminó el de modo significativo, se refería a un cubrimiento. Y entonces, después de la palabra descarte, habíamos sugerido eliminar la coma de manera tal que acelerando su derretimiento se requiera explícitamente como cubrimiento con material de descarte. Yo creo que si no se elimina la coma, no hay gran diferencia. ¿Ah? Sí, yo creo que no hay gran diferencia. Gracias, director. Entonces, nos corresponde continuar con el artículo 7º, que se refiere a obras, programas o actividades que requieren evaluación de impacto ambiental. Las obras, programas o actividades que no estén comprendidas en las prohibiciones a que se refiere el artículo 6º y que se desarrollen en o en el entorno de un glaciar y que puedan afectarlo de un modo directo o indirecto, deberán someterse obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental. Al inciso primero, bueno, a este artículo se han formulado las siguientes indicaciones de la diputada Vallejo y de los diputados Boric, Jackson y Mirosi para suprimirlo. De la diputada Vallejo y de los diputados Boric, Jackson y Mirosevic en subsidio de la indicación anterior para reemplazarlo por el siguiente. Obras, programas o actividades que requieren evaluación de impacto ambiental. Las obras o actividades
establecida en el artículo 6º y que se desarrollen en el entorno glaciar y que puedan afectarlo de un modo directo o indirecto deberán someterse obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental. Y finalmente tenemos uno de los diputados Morales, Sandoval para reemplazar la frase o en el entorno de por o en lo próximo de. Eso es todo, presidente. Gracias, María Teresa. Diputado Vallespín. Sí, se ofrece la palabra. Diputado sí. Pérez. Una consulta, si usted me presidente de la Secretaría, en el artículo 6º, inciso primero. ¿Eso ya lo votamos o no? ¿Incluía la indicación que se había acordado? Sí, en la que acaba de hacer mención... En el inciso primero, no en el inciso segundo. Relativo parque y reserva... Sí. Región virgen o de un parque nacional. Ya. Sí, está incluido, diputado. Ya, listo. Gracias. ¿Quiere que se dé lectura? Por favor. Ok. Artículo 6º, prohibición. Se prohíbe la realización de toda obra, programa o actividad con fines comerciales que se desarrolle en o en el entorno de un glaciar, que se localice dentro de una reserva de región virgen, reserva nacional o de un parque nacional. Igualmente aplicará lo dispuesto en este inciso sobre la totalidad del glaciar para el caso en que solo una parte de este se encuentre dentro de estas categorías. Y el inciso segundo fue el primero que leímos. Okay. No. En la última sesión. Ok, gracias María Teresa. Ha pedido la palabra el diputado Vallespín y después la diputada Girardi. Sí, yo quería hacer una consulta a los colegas que hacen la indicación, en este caso en la 37, respecto que es muy similar al del Ejecutivo, con un punto de diferencia que a mi modo de ver lo debilita porque elimina la expresión programas, por tanto las obras o actividades señala solamente, saca programas, por tanto en vez de restringir, amplía la posibilidad de que programas sí puedan ser objeto sin pasar por el sistema. Me gustaría que me explicaran a qué obedece esa eliminación, porque el resto es prácticamente igual, excepto un fraseo distinto respecto en el caso de lo que está del Ejecutivo, en el entorno de un glaciar, y que ellos dicen en el entorno del glaciar y que puedan afectarlo. Entonces, que siento que es absolutamente de forma. Pero la otra sí un poquito más de fondo, porque está eliminando programas. Me gustaría saber cuál es la razón para bajar la exigencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Gracias, diputado Vallespín. Diputado Sandoval, ¿quiere usted hacer algún alcance? Sí. Nosotros tenemos pero la indicación, estamos viendo la 37 en este minuto. Ok, después se refiere a la... Sí, la no, que solamente okay. solamente, presidente, una salvedad que en el articulado de este cambio, de esta indicación, del artículo 7º, habla curiosamente de obras, programas o actividades. Y en la descripción después de la misma indicación, obvia la palabra, como dice el diputado Vallespín, programa. O sea, curiosamente lo incluye en el título, pero no en la redacción. Gracias, diputado Sandoval. Escuchemos primero lo... Sí. ¿Le parece, diputado Viejo? Bueno, sí. No problema. No, pero le pregunto si es que quizás quiere... No quería responder, pero... Camila. ¿Qué habla el Ejecutivo? Sí. Carlos, Bueno, presidente, es obvio que las indicaciones fueron presentadas antes de que se hubieran votado un conjunto de disposiciones. Y yo presumo, la diputada Vallejo lo aclarará o no, pero que en este artículo se partía de la base de que se había propuesto votar, de que el conjunto de los glaciares se presumían bajo una protección. ¿Ah? Y en consecuencia, al estar todos los glaciares presumidos bajo una protección, lo que había que cuidar ahora era el entorno de estos. Entonces, el 37 tiene dos diferencias con la indicación del Ejecutivo, presidente. No solamente programa, que a lo mejor fue un error, ¿ah?
porque en la legislación ambiental siempre se incluyen obras, programas y actividades, sino que se elimina glaciar. ¿Ah? Porque en ese momento, esa es mi apreciación, para ser coherente con las otras normas que se estaban presentando, era porque todos los glaciares se iban a plantear presumidos. Pero como lo que se ha votado es que, y hay una disposición transitoria también que se votó, de que hay un conjunto de glaciares que son los que no están en el artículo 6º, es decir, los que no son reserva de área de región virgen, reserva nacional o parque nacional, estos quedan presumidos por un tiempo, pero cuando se llegue a una cota, al menos esto es lo que hoy día existe como por lo votado por la comisión, ¿qué pasa con estos glaciares que hoy día no quedan dentro de esa cota, a pesar de que ya se logró el 66% de cobertura que se plantea en el artículo 3º transitorio? Si es que no está la palabra glaciar, aquí se produce un vacío y no irían a evaluación de impacto ambiental las obras que allí se producen. Entonces, ese es como el comentario que lo hago, aprovecho de hacerlo a modo también de pregunta respecto a la diputada y a quienes realizaron la indicación 37, presidente. Gracias al Ejecutivo. Presidente. La diputada Camila Vallejo. Sí, no, efectivamente lo que dice don Carlos Esteves tiene razón en el sentido que nosotros pensamos esta indicación para poder proteger el entorno glaciar a través de estudios de impacto ambiental, comprendiendo que nuestra intención era que todos los glaciares fueran reserva estratégica, todo se presumiera, ¿cierto?, como reserva estratégica y se tuviera un rango de protección mayor que lo que puede entregar un proceso de evaluación de impacto ambiental o los estudios mismos. Ahora, de todas maneras, con el segundo punto hay una redundancia, porque igual la ley hoy día obliga a que todos los glaciares pasen por estudio de impacto ambiental cuando hay alguna actividad, programa o intervención. Es lo que existe actualmente. Si es que el artículo 7 no menciona que tienen que pasar por estudio de impacto ambiental los glaciares que no estén comprendidos en el artículo 6, eso no queda vacío, sino que lo rige la legislación vigente. Eso, presidente. Gracias, diputada Vallejo. Diputada Girardi. Bueno, yo creo que efectivamente no queda claro por qué se elimina este artículo y se reemplaza por otro exactamente igual. No, pues ¿No es igual? Eso estamos diciendo. Nosotros presumíamos que no tenían que pasar los glaciares por estudio de impacto ambiental porque todos tenían que estar protegidos. Sí, de acuerdo. Pero yo agregaría de todas maneras que se desarrollen en el glaciar, ¿no? Agregar la palabra el glaciar o en el entorno, y agregaría también entorno y subsuelo, ¿no? Porque el entorno no necesariamente se puede entender como el subsuelo, ¿no? Así que acabo de presentar una indicación, presidente, para agregar la palabra el glaciar, que se desarrollen en el glaciar, porque dice en solo, ¿no? Y el entorno y subsuelo de un glaciar. Pero es una indicación a la indicación de la diputada Vallejo. No, Jackson. al del Ejecutivo. Al del Ejecutivo. Sí. Ok. Que no está presentada esa indicación. Ok, gracias, diputada Girardi. Sí, por supuesto, como lo hemos hecho en toda la discusión en particular. ¿El Ejecutivo tendrá alguna opinión sobre la indicación? No, sobre el tema del subsuelo y de lo que agrega la indicación de la diputada Girardi. Antes de poner en votación. Sí. Jorge Cacha, tiene la palabra. Presidente, dos cosas. Primero decirle que no, si le parece, nosotros encontramos atingente el comentario de la diputada Girardi en orden a incluir glaciares. Nosotros, o sea, la legislación actual no es específica en ese punto. Efectivamente hay un vacío. De hecho, mirando sistemáticamente la indicación del Ejecutivo, ¿no? El artículo número 12 nuestro agrega una nueva letra S al artículo 10 que obliga específicamente a los proyectos que afecten glaciares a ingresar al sistema. Hoy día ingresan a través de la letra A cursos de agua, entonces cuerpos de agua, perdón, o cursos de agua. Entonces,
hay que ser más específico y creemos que por lo tanto es coherente la propuesta de la diputada Girardi con la propuesta nuestra de en orden a agregar luego una letra. Pero también señalarle que, presidente, como le dijimos al presidente Mesa, de esta comisión, presidente Mesa me refiero, que nos acompaña también, acompaña a esta comisión el Ministerio de Minería a través de su fiscal, la jefa de la unidad ambiental, que se nos han acercado acá, y si a usted le parece bien y a la comisión, por supuesto, pudiesen también dar su opinión, porque es importante para estos efectos. La propuesta del subsuelo en su momento fue rechazada, por lo tanto, conocer las apreciaciones que puedan tener, quizás en esta sesión o en otra, los colegas del Ministerio de Minería, si les parece, yo perdón como se lo dije a don Fernando, está el fiscal ahí. No sé lo que le don dijo don Felipe Fernando, Curia. porque Sí, no, don Fernando no está acá. Está Felipe Curia, fiscal del Ministerio de Minería, la jefa de la unidad ambiental, María de la Luz Vázquez, que se nos han acercado acá. Pero nos podrían haber pedido... Entonces... Al inicio de la sesión podría incorporarse. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sí? Por eso, lo había que hecho, yo llegué sí, tarde. lo había hecho en su oportunidad. Pero si no están preparados, yo... a rey muerto... No. Por favor. A nosotros nos parece como medio ambiente fuera de lugar incorporar una palabra que ya fue desechada por el impacto desconocido que tiene en los distintos proyectos que puedan ejecutarse a lo largo del país, fundamentalmente también los proyectos mineros, lo digo sin ningún tipo de complejo. En eso fue rechazado en su momento y en consecuencia mantenemos al menos medio ambiente nuestra opinión sobre ese vocablo. Ok. Sí, diputada Girardi. Lo que nosotros estamos planteando acá son los proyectos, las intervenciones que requieren evaluación de impacto ambiental. No estamos hablando de aquellos que están prohibidos, ¿no? Porque claro, uno puede decir ya la minería es importante en Chile, entonces no la podemos prohibir. Pero uno no puede dejar de exigir estudios de impacto ambiental frente a cualquier obra, aunque sea en el subsuelo y aunque sea territorio de la minería. O sea, la minería tiene que responder igual que como cualquier actividad económica, ¿ya? Y dar cuenta del impacto ambiental que esto tiene desde el punto de vista de su intervención. Y gran parte de la actividad, o sea, de las intervenciones mineras, no se hacen en la atmósfera, ¿no? Ni en la superficie, se hacen en el subsuelo, ¿no? Y ya no podría, o sea, éticamente dejar fuera a la minería de que haga estudios de impacto ambiental respecto de sus intervenciones, ¿no? Porque aquí no estamos diciendo una provisión expresa de que no se puede hacer ninguna actividad, no, que tengan que entregar estudios de impacto ambiental, ¿no? Y eso no lo podemos, o sea, no podemos ser tan obsecuentes, ¿no? De dejar a la minería fuera de entregar estudios de impacto ambiental. Ha quedado muy claro, diputada Girardi. Diputado Espín. A ver, en aras de la coherencia, porque si entendí lo que planteó el fiscal de Medio Ambiente, señala que en la letra S de lo que él señaló, en la letra S, 12 se explicita el tema que entra a evaluación de impacto ambiental. Por tanto, tiendo a pensar que la indicación que plantea la diputada Girardi al agregar subsuelo refuerza la propuesta que hace el Ejecutivo al decir que esto va a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental y precisa los componentes que debieran ser objeto de la evaluación. Por tanto, me parece que aporta y refuerza la intención que está atrás del Ejecutivo. Entonces, me parece que es una indicación que aporta a mejorar el contenido del proyecto, presidente. Gracias, diputado Espín. Así es que entiendo. ¿Cuál? Por favor, sí, para que escuchemos a minería y después votemos. No, solamente decir de que yo comparto la preocupación de la diputada Girardi y que está recogido en la ley y que hoy día requiere estudio. Porque la ley 19.300, en su artículo 10 actual, en su letra I, porque de glaciares es más ambiguo y estamos haciendo un proyecto de ley que lo especifica. Y por tanto nosotros teníamos la impresión, ante lo que recién conversamos en la indicación 37, que podía quedar un cierto vacío porque habla de cuerpos de agua. Pero esa es la letra A del artículo 10. Pero la letra I dice proyecto de desarrollo minero, incluido lo de carbón, petróleo y gas, comprendido las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposiciones de residuos y estériles, así como la extracción industrial de arios, turba o greda. Entonces,
es algo que está hoy protegido en la ley 19.300, artículo 10, letra I. Eso, presidente. Ok, no está de más que esté incorporado en la ley. Yo no sé si Minería quiere dar su opinión sobre este punto en particular. Sí, sí, tiene que apretar no. En la... Ahí. Muchas gracias, presidente. Nosotros en realidad vinimos a esta sesión, no teníamos este documento, pero nosotros nos gustaría, reconociendo lo que se ha mencionado acá, reconocemos también la importancia que tienen los glaciares y justamente el proyecto de ley que se ha presentado por esa razón, por las razones que todos conocen, pero viniendo desde un sector donde nosotros también tenemos una especial preocupación por el desarrollo minero, nos gustaría poder hacer una revisión, un análisis un poquitito más profundo. Así que ahora no nos referiríamos al tema. Gracias. Muchas gracias. En votación entonces. El artículo número 7, indicación número 36. Para suprimirlo. Sí, le quisiera pedir que pudiera leer el texto para poder, como no tenemos el texto, para poder pronunciarlo. Es la 36. No, pero hay una indicación. Hay una indicación. Estamos en la 36 que está aquí. La indicación está en La otra. ¿Está en el comparado, Marcelo? Ahí está. Así que votan en contra. Ah, ya. En contra. Porque ¿Las que vienen después de esa? Sí. En contra. Señor Melo. En contra. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Contra. Señor Pérez. Contra. Señor Vázquez. Señor Sandoval. Contra. Señor Urizar. Señora Vallejo. Abstención. Señor Vallespín. En contra. Falta un señor diputado que no haya metido su voto. Ocho en contra, una abstención. Rechazada la indicación. Hay otra de... Sustituirlo. Si les parece, con la misma votación anterior. ¿Les parece? Sí. Camila, diputado viejo. Yo me abstengo en Ya, esta. tome la votación, por favor. Señor Chávez. Señor Godoy. Señora Girardi. Sí, a favor. Señor Melo. Abstención. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Vázquez. Señor Sandoval. No puede votar en contra de ella. Señor Urizar. Señora Vallejo. Señora Vallejo. Camila. Señor Vallespín. Estamos votando en la 37. Sí. 37. En contra. No, porque ya me enredé completo con la Cristina. Falta un señor diputado que no haya metido su voto. No, María Teresa. No es para que se apruebe. Un voto a favor, 6 en contra, una abstención. Rechazada la indicación. Tengo dos indicaciones de más o menos similares. La de los diputados Morales Sandoval para reemplazar la frase con el entorno de... Esa la vamos a retirar. ¿Retirada? Se retira, presidente. Retirada la indicación. Ya, la de la diputada Girardi. Unanimidad. Es para sustituir la frase o en el entorno de un glaciar por el glaciar, su entorno y subsuelo. En votación. Ya opinó ya. Señor Chávez. Señor Godoy. Señora Girardi. A favor. Señor Melo. A favor. Señora Molina. Señor Morales. Señor Mesa. Contra. Señor Pérez. Señor Morales. Señor Pérez. Favor. Señor Radker. Señor Sandoval. A favor. Señor Urizar.
Señora Vallejo, por favor. Señor Vallespín. A favor. 7 a favor, 1 en contra. Aprobada la indicación. El subsuelo y el subsuelo. No. Glaciar, contorno y subsuelo. Sí, está bien. Era una broma, diputado. Subterra de Valde. Claro. Al artículo 8º, presidente, que toma posesión. Actividades sujetas a autorizaciones especiales. Léela, por favor. ¿La indicación? Artículo 8º. Actividades sujetas a autorizaciones especiales. No se considerarán prohibidas de acuerdo al artículo 6º, ni deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental las siguientes actividades desarrolladas en o en entorno de un glaciar. A. Turismo de baja intensidad. B. Montañismo de baja intensidad, efectuado a través de excursiones a pie, sobre esquíes o a atracción animal. Y C. Rescates derivados de emergencias aéreas o terrestres. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá ser suscrito además por el Ministro de Obras Públicas, con informe previo de la Dirección General de Aguas, establecerá las condiciones para autorizar las actividades y establecer restricciones de protección y conservación a los que deberán someterse las actividades señaladas en los literales A, B y C. Además, señalará la información que como resultado de las actividades realizadas deberán proporcionar los solicitantes a dicho servicio y al Ministerio del Medio Ambiente para el cumplimiento de sus funciones. Se presentaron las... Continúe la lectura. Presentaron las siguientes indicaciones. Ay, disculpe. Perdón. Tampoco se considerarán prohibidas las actividades de investigación científica o levantamiento de información. Tampoco se considerarán prohibidas las actividades de investigación científica o levantamiento de información de línea de base realizada a pie, sobre esquíes, tracción animal, con medios mecanizados o aéreos de transporte, en la medida que cuenten con autorización previa de la Dirección General de Aguas, así como también de aquellas que realice esta última dirección con motivo del cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Gracias por la lectura del artículo número 8. ¿Cuáles son las indicaciones, María Teresa? De la diputada Vallejo y de los diputados Boris, Jackson y Mirosevic para reemplazar la letra A por lo siguiente. Ecosturismo. No existe. Está más redactado. Está más redactado. ¿Ah? Sí, yo lo voy a hacer. Se elimina. Sí. No, es que yo quisiera, colegas, sobre la indicación, entiendo que tenemos un acuerdo de la sesión del día número 19 de agosto del 2015, donde se acordó reemplazar la expresión turismo de baja intensidad para utilizar la definición de ecoturismo, que está establecida en la ley número 20.423. Quisiera hacer mención a... ¿Los goles? ¿Ya? Diputado Pérez. Sí, presidente, por su intermedio, consultar al Ejecutivo. Primero que nada, respecto a este artículo, ¿cómo definen turismo de baja intensidad? ¿Cómo definen montañismo de baja intensidad? Porque eso también está asociado a una de las indicaciones, que es el ecoturismo, para poder reemplazarlo, entiendo, por turismo de baja intensidad. Entonces, yo creo que es relativo eso, porque ¿qué es lo que es baja intensidad? El número de personas que estén sobre un glaciar por periodo de tiempo. ¿A qué se refiere? Porque, claro, a través suyo quiero hacer la consulta, porque yo no soy partidario de que esto quede excluido, porque
no solo las actividades industriales son las que perjudican los ecosistemas, sino que esto de ecoturismo puede prestarse de baja intensidad, es relativo, depende de lo que cada uno pueda interpretar como baja intensidad. Y los impactos que puedan tener, si una persona se queda a acampar o van por el día y salen, ¿cómo es la cuestión? Eso quiero saber. Sí. Solo para responder al diputado Pérez, ecoturismo está definido en el artículo 5º, letra I, abre comillas, modalidad de turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto, que promueve la conservación del medio ambiente y propicia la inclusión activa y socioeconómicamente benéfica de las poblaciones locales. El diputado le hizo una consulta al Ejecutivo sobre esta indicación, sobre el artículo 8º. Diputado Vallejo, había pedido la palabra antes de responder, ¿les parece? No, gracias, presidente. Usted defendió muy bien la indicación presentada porque justamente la idea del reemplazo de la letra A del turismo de baja intensidad por el ecoturismo es porque turismo de baja intensidad no está normado y ecoturismo sí tiene una definición legal normativa. Era para simplemente hacerlo. Gracias, diputada Vallejo. Sí. Seguimos. Carlos Estés. Jorge Cach. Vamos a respetar lo que se acordó en su oportunidad, sin perjuicio de hacer presente de que la ley de turismo sobre esta materia lo que hace en el artículo 5º es establecer distintas categorías o modalidades de turismo. Nosotros hubiésemos deseado que hubiese existido un respaldo normativo más preciso para proteger o que el turismo o la actividad sea más coherente con el objeto de conservación que se pretende. Pero no tenemos tampoco un reparo mayor y estamos de acuerdo con mantener y como dices, y a la pregunta del diputado Pérez respecto del respaldo normativo que pudiese tener la palabra o frase turismo de baja intensidad, no lo tiene. En consecuencia, nosotros pretendíamos dárselo a través del reglamento o la misma definición, montañismo de baja intensidad, efectuado a través de... Pero nosotros quisiéramos mantener lo acordado en esta comisión y la indicación de la diputada Vallejo, Boric, Jackson y Mirosevich. Gracias, Jorge Cach. Diputada Girardi. Y luego votamos. Sí, yo creo que el ecoturismo incluye prácticamente todas las actividades que tienen que ver con acciones turísticas que no dañan el medio ambiente y que yo creo que sería interesante dejar esta y votar en contra de la letra B que incluye tracción animal, ¿no? Porque el montañismo también es una actividad de ecoturismo, ¿no? Pero en la letra B separa el montañismo del ecoturismo y incluye la posibilidad en ese artículo, en la letra B, de actividades con tracción animal y que sí eso puede tener un impacto sobre el glaciar bastante más que incluso el turismo de baja intensidad, ¿no? Diputado Chávez. Sí, nosotros estábamos conversando con el diputado Espín, más bien un tema formal, pero quisiéramos también consultarlo porque lo que dice relación con el reglamento que se señala que va a establecer de qué manera se va a llevar adelante las tres actividades que se hablan en letra A, B, C. Y a propósito de las actividades científicas de investigación que están como en un cuarto punto, inciso, creemos que sería más coherente establecer estos 4 actividades que no tienen una autorización especial y el reglamento dejarlo también la posibilidad de que las actividades de investigación científica también estén acotadas a un reglamento. Porque, por ejemplo, en la parte final se señala, en lo relativo al reglamento, dice inclusive que la información que se pudiera entregar, ¿cierto?, a los ministerios respectivos, también hay que ver de qué manera se entrega esa información. Entonces, yo me pongo en el ejemplo de una investigación científica que se desarrolla en algún glaciar, también el Ministerio o la Dirección General de Agua también debería tener a disposición esa información. Entonces, ¿cuál es la razón de que el reglamento no tengamos un reglamento para normar la situación de la investigación científica? Entonces, en ese sentido, me parecería que sería más coherente que el ABC incorporar un D
relativo a lo que aquí señala en el último inciso, que las También un actividades de reglamento. investigación, y dejar un reglamento que pueda normar toda la situación que está contenida en estas autorizaciones especiales. No sé si habrá alguna razón de por qué se excluyó, pero me parecería que tendría más coherencia. Eso incorpora también, siguiendo la misma argumentación del diputado Chávez, lo que dice en relación con la información de línea base, ¿no? Porque información de línea base puede ser algo grande. Sí. Para todo. Diputada Girardi me había pedido la palabra, ¿no? ¿No? No. Ya. El Ejecutivo, a la consulta, opiniones del diputado Chávez. Sí, bueno, nosotros, presidente, no tenemos la misma posición que expresó recién el diputado Chávez. Sí somos partidarios, por cierto, de la literal A, de la indicación que plantea la diputada Jackson. ¿Ah? La diputada Jackson. Camila Jackson. La diputada Jackson Mirosevich. Es que por alguna razón están en negrita los tres varones. Mire la paralela, están en negrita los tres varones y la diputada Vallejo no está en negrita. ¿Ah? Entonces, es que ella es más etérea. Los otros son más pesados. Bueno. Es que el comparado que tengo yo entonces. Es el tuyo. Negrita, letras negritas. Bueno, volviendo yo creo que no es volviendo a tierra o al hielo, presidente. El ecoturismo a nosotros nos parece bien, estamos de acuerdo. Vamos a lo otro. Primero, la letra C. Incorporar la letra C en un reglamento, a nuestro juicio, es un error. Es un error de la indicación original del Ejecutivo y un error volver a mantenerlo, porque estamos hablando de un rescate de una situación de emergencia. No hay que tener tiempo de autorización. No, obvio, o sea, es un rescate. Otra cosa son eventuales daños y se puede producir un rescate. ¿Ah? Si es que, por ejemplo... ¿Ah? No, él dice que está mal. No, pero incluso la indicación original del Ejecutivo... Está mala. El reglamento se refiere a la letra C y no debiera hacerlo. ¿Ah? Luego, en cuanto al montañismo de baja intensidad, a nosotros nos pareció apropiado que efectivamente existe un reglamento al respecto, ¿ah? Para que haya tiempo de justamente de estudiar, ¿ah? Qué tipo de actividades o qué tipo de restricción se puede establecer a este tipo de montañismo, pero no evitar que el ser humano pueda apreciar la belleza de la creación. ¿Ah? No pisar, decir. Sí, sí, pero... Es lo que pasa, perdón, presidente. Me concedo interrupción, director. Presidente, por si usted me dio. Por favor, diputado. Por favor, le estoy pidiendo la Estaba consultando a la secretaria sobre... No, es que justamente ese es el tema, porque yo le hice la pregunta al Ejecutivo a raíz de la indicación de la diputada en el sentido del ecoturismo, que sería un concepto más amplio a lo que es el turismo de baja intensidad, que para mí es un concepto bien relativo. Y me preocupan todos aquellos glaciares que están fuera de parques o reservas que ya están controladas por una autoridad como CONAF, hay todo un protocolo, etc. Y hay una manera de abordar el tema de los glaciales en esa reserva y parque. Me preocupan los que no estén en esa condición de parque nacional, porque el montañismo, el trekking, el ecoturismo genérico de baja, alta, mediana intensidad es relativo. Y la verdad es que si van a acampar, quién va a controlar los desechos, etcétera, que es distinto a cuando hay actividades de investigación o científica, que hay todo un protocolo, hay autorizaciones, hay un programa de investigación en el tiempo, financiamiento total, etcétera. Entonces, esto a mí me preocupa en aquellas zonas donde no son y no hay control, no hay parque, no hay reserva. Y bueno, pero por lo menos ahí hay una autoridad, etcétera, CONAF, alguien podrá intervenir, pero a mí me preocupa el resto. Yo la verdad que no, para mí los glaciales, ojalá, está bien, la foto, sacar un pedacito de hielo si quieren tomarse algo con hielo ahí, ¿eh? Pero hasta ahí nomás, y no meterse al interior, porque si vamos a autorizar acampar y una pila de cosas, pues aquí no está definido. Entonces es muy ambiguo el concepto.
Porque una cosa es ir a caminar y se vienen, ¿están 5 horas, 10 horas o van a estar una semana? Esa es mi pregunta. Gracias, diputado Pérez. Diputado Vallespín. Perdóneme, pero el diputado Pérez pidió una interrupción, presidente. Sí. Ah, ¿usted no ha terminado? No, se la concedió el... Puede continuar el director de la DGA. Presidente, nosotros pedimos que es una decisión de ustedes como comisión, ¿ah? Que no terminamos por convertir los glaciares, que ni siquiera podamos tocarlos, ¿ah? Mientras al otro lado de la frontera los gendarmes argentinos están cuidando su frontera encima de los glaciares. El montañismo de baja intensidad no está planteado sobre excursiones a pie, ¿ah? Donde eventualmente alguien puede llevar un perro o algún animal que lo pueda llevar, no lleva un tractor con carpas, etcétera. Se puede, y podemos entender como razonable eliminar el planteamiento que hace la diputada Girardi, lo que permite, lo que facilita llevar cosas de peso, ¿ah? Pero caminar por un glaciar no le va a hacer daño a un glaciar, ¿ah? Contaminarlo, hacer otro tipo de actividades, podría hacerlo, pero para eso hay un reglamento que tiene que cuidarlo, no un reglamento para destruirlo. El literal C ya lo planteamos, que consideramos que estamos hablando de una situación, justamente hay una unidad de la Dirección General de Agua que está en campos de hielo, tiene un problema médico que se requiere un apoyo de emergencia que existe, que se puede hacer y que no tenga que estar reglamentado. Los otros dos casos a nosotros nos parecen esenciales, es decir, que la DGA elabore un reglamento para que la DGA pueda estar haciendo su trabajo en los glaciares, porque el último inciso se refiere a la investigación científica que pueden hacer terceros, que para hacerla requiere una autorización de la DGA. Imaginemos un barco que viene de Greenpeace o otra actividad y que quiere hacer un estudio sobre un glaciar y caminar sobre un glaciar y hacer un estudio radioespectrópico, y no pueden hacerlo porque no tienen un reglamento al respecto. Y lo segundo, la actividad que nosotros mismos podemos hacer, estudiar, conocer, investigar los glaciares, es algo positivo y necesario, pero en la medida que esta investigación tenga resultados no para una empresa, sino que se haga pública y sea de conocimiento público. Por eso que requiere la autorización. Disculpe que lo interrumpa, director, pero con su mismo argumento. Ahí está. Porque entiendo el argumento hasta la investigación científica, la generación de conocimiento público, etcétera. Pero cuando la indicación del Ejecutivo señala levantamiento de información de línea base, eso perfectamente puede ser levantamiento de información de línea base para los proyectos mineros. Entonces, ¿cuál es la regulación que existe ahí? Si es solo la autorización que entrega la DGA. Entonces mi pregunta es, ¿por qué esto no supeditarlo al reglamento, como es lo que planteaba en un principio el diputado Chávez? Porque, director, porque más adelante hay una indicación que señala la eliminación de este párrafo. La eliminación de este párrafo. Entonces, uno puede entender el sentido de la generación de información, de conocimiento científico. Pero, cuando la información de línea base queda establecida así de manera genérica, sin mayor regulación, que es lo que hoy opera, como opera hoy, esa es la pregunta. Esa es mi duda. Sí. Diputado Vallespín, para luego usted pueda responder. Presidente, yo creo que hay como tres cosas que tenemos que diferenciar, y yo creo que primero es plausible la preocupación que plantea el diputado Pérez Lassen, pero de alguna u otra manera en muchas partes del mundo, la gran mayoría, los glaciares son también atractivos turísticos que, bien regulados, yo supongo que el reglamento al cual se refiere el inciso tercero va a ser lo suficientemente exigente para no permitir concursos de cueca arriba del glaciar. No tengo idea que puedan destruirlo, estoy dando un ejemplo gracioso, pero un partido de fútbol, qué sé yo qué, obviamente que no, digamos, estoy asumiendo que eso es así, que va a tener toda la exigencia y los requisitos que es coherente con la protección, si no es absurdo. Por tanto, debiera estar resuelto. Además, si estamos hablando de ecoturismo bajo la definición que aquí se está planteando, está también doblemente resguardado a mi modo de ver, porque también
que la gente pueda tener la posibilidad de acceder en esta materia con resguardo, garantizando sustentabilidad, es una forma también de hacer conciencia de la importancia que los glaciares tengan que ser protegidos, etcétera. Entonces creo que tiene esa coherencia, yo supongo que va a ser, así que es un primer punto. Un segundo, efectivamente tiendo a pensar, pero habría que hacer la indicación pertinente, que el punto C que señala el Ejecutivo es pertinente y tendríamos que hacer el ajuste. Exactamente, y no he escuchado claramente la respuesta, y por eso insisto, respecto al planteamiento del diputado Chávez, respecto a la investigación científica y el levantamiento de información de línea de base. Porque, de alguna u otra manera, es una acción que lo puede hacer una universidad, que lo puede hacer distintas instituciones que no nos garantizan, por el solo hecho que la elección de agua dé una autorización previa, creo que nos garantiza mucho más si está también como parte del reglamento. Me gustaría escuchar una opinión del Ejecutivo respecto a ese punto, porque para mí hace una diferencia importante que sea materia de reglamento o que sea solo una autorización previa de una institución que es la Dirección de Aguas. Que es la misma consulta, de mi parte. Diputada Girardi, para que después responda el Ejecutivo. Sí. Bueno, yo creo que no es... ¿Diputada Girardi? Sí. Pero, no, un momento. yo creo, Presidenta. ¿Podemos prorrogar 15 minutos la sesión? ¿Tendríamos acuerdo? 5 minutos para que terminemos el debate y podamos votar. 5 minutos y votamos, ¿ok? Acordado. Diputada Girardi, corto para solamente que votar. yo creo que es distinto la investigación científica que el levantamiento de línea base, para empezar. Creo que es mezclarlo yo creo que son temas que habría que separar, porque el levantamiento de línea base, como aquí bien decía, no sé qué lo dijo, el tema de la minería, ¿no? Son otro tipo de actividades, pero además incluso en el tema de investigación científica, o sea, los japoneses han matado ballenas con la bandera de investigación científica, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente estos temas son necesarios de reglamentar y son necesarios de controlar, ¿no? Y por lo tanto, si bien hay una propuesta de eliminar ese inciso tercero, si no se elimina, si no hay acuerdo, yo creo que de todas maneras habría que reforzar la reglamentación y separar lo que es levantamiento de línea base de investigación científica. Presidente, comparto lo señalado por la diputada Girardi, es distinto. La línea de base está referida para aquellos casos en que no solo glaciares que están en el artículo 6º, que están prohibida todo tipo de acción, sino que son los que acabamos de votar, donde eventualmente se requiere una evaluación de impacto ambiental. Si es que esto va a una evaluación de impacto ambiental, previo a dar una RCA, dependiendo de qué tipo de actividad se trate, se valorará si esta actividad produce o no un daño sobre el glaciar o sobre su entorno. Para hacer esa evaluación se requiere realizar una línea de base. Eso no es investigación científica, y comparto lo señalado por la diputada, sino que tiene como propósito implementar lo que se está planteando en el estudio de impacto ambiental. No tenemos inconveniente que ambas cosas, investigación científica y lo de línea de base, pueda estar dentro de lo que es la competencia de un reglamento. Y ese reglamento verá de que detallará con mayor precisión lo que aquí se esté señalando. Sí. Para la votación, ya que con el Ejecutivo no, es que después diputado Sandoval. Indicaciones para corregir lo que más o menos se entendió que está acordado. ¿Por qué no se reemplaza la letra C por actividades de investigación científica, sin mencionar el levantamiento de información por línea de base, y lo que está contenido en rescates derivados de emergencia aérea o terrestre se traslada como un párrafo siguiente a lo que señala en el reglamento? O sea, hacer un enroque, ¿ya?, de los temas, o sea, poner en la letra C los temas de la actividad científica, y sacar de lo que tiene que estar reglamentado los rescates derivados de emergencia, y sacar de todo esto los temas de la línea de base, porque esto no tiene por qué estar considerado, más cuando además define cierto tipo de intervención, que dice a pie, sobre esquí, tracción animal, con medios mecanizados, aéreos de transporte, o sea, hablan de, incluso posiblemente
máquinas de traslado que efectivamente hacen una intervención mayor que una intervención que a pie. Diputado Sandoval. Sí, no, gracias, presidente. Más que nada para aprovechar el contexto de la discusión. A mí me parece relevante, obviamente, la especificidad en materia de la reglamentación. En la región de Aysén se suele realizar, yo estoy viendo el caso del ventisquero exploradores, que hoy día, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de control ni autorización alguna, ni siquiera de CONAF. CONAF tiene una presencia nominal, pero tangencialmente en general en los parques o en las reservas. Y sin embargo hay actividad humana sobre el glaciar, sobre el ventisquero, y se organizan excursiones, ¿verdad? Y hay una persona que lucra con ese tema. Me da absolutamente lógica que se incorpore, ¿verdad?, esas reglamentaciones en ese contexto. Pero no quiero ser contradictorio porque nosotros planteamos la indicación 41 de suprimir ese inciso completo. Y lo hacíamos en el sentido de que estaba relacionado con la letra C, que no nos parecía lógico, ¿verdad?, tener ese reglamento para las actividades de rescate y otras cosas, no nos parecía, ¿ya? Pero la explicación que nos da el Ejecutivo, queremos retirar nuestra indicación 41 en el entendido que se va a perfeccionar el ordenamiento. Okay. Gracias, diputado Sandoval. Diputado Chávez, Sí, y después votamos. muy breve, porque pasa que todo esto requeriría poder generar un nuevo artículo que ordenara en función de las ideas que están expresadas. Yo solamente, a propósito de decía diputada Vallejo, de dejar como actividad de investigación científica solamente, yo solamente quisiera dejar en claro un aspecto que me preocupa, y por eso yo hablaba del reglamento, que no pudiera, quizás a quien he enunciado, ser más preciso, que dice razón con que la investigación puede ser desarrollada por un órgano público o una organización privada, pero y como el Estado de Chile autoriza aquello, a mí lo que me interesa como Estado es que esa información que extraiga un privado sirva para un fin público. Y aquello es lo que no me gustaría que, por la vía de dejar muy enunciativo este aspecto, se obviara en el reglamento. ¿Me entiendes? No sé si quede la ley, pero o que quede establecido acá que el acuerdo es que la información tiene un fin público. Jorge Cach. Para no reabrir la discusión, pero sí que pueda quedar en la historia de la ley para una adecuada interpretación. Nosotros entendemos las aprensiones que puede generar el concepto de línea de base, pero que eso no excluya por obviedad que se está eliminando o que puede interpretarse por su eliminación, que esto impide realizar obviamente los estudios de impacto ambiental que corresponden, para generar la línea de base para un adecuado estudio de impacto ambiental, es de la esencia del estudio, por lo tanto, que pueda quedar en la historia de la ley de que eso no significa lo otro. Y lo segundo, solamente también para la historia de la ley, que el ecoturismo, insisto, sin perjuicio de respaldar ese acuerdo, tampoco implica que se puedan desarrollar las otras modalidades de turismo que señala la ley de turismo, como por ejemplo servicios de alojamiento, turismo aventura, ¿se entiende? La letra I del artículo 5º, insisto, es y se refiere a una modalidad de turismo, que no por referirnos a ella vamos a estar permitiendo las otras. Yo desearía que, dada la dificultad y la pobreza de nuestro ordenamiento jurídico para tener una definición más adecuada, pudiesen quedar esos dos elementos interpretativos de la historia de la ley. Muy bien. Vamos a votar, ¿les parece? No, pero solo... Sí, pero quiero hacer la siguiente propuesta, porque yo entiendo que hay un conjunto de proposiciones que complementan la indicación del Ejecutivo en una y otra dirección, pero yo entiendo que tendríamos muy bien acuerdo en torno a la letra A, de reemplazarla por ecoturismo. Quisiera poner en votación eso y que la próxima sesión podamos cerrar de manera correcta todos los planteamientos que hemos tenido acá. ¿Les parece? Sí, efectivamente. En votación. Presidente, antes de poner en votación, mil disculpas. En el inciso segundo, donde habla el reglamento, después dice, establecerá las condiciones para autorizar las actividades y establecer restricciones de protección y conservación. En el artículo 1 habíamos
sustituido la expresión por protección, conservación y preservación. Sí. Yo creo que habría que tenerla en cuenta para una futura modificación. Bueno, en Tengam- votación la número 39. El punto que plantea María Teresa lo incorporamos en la próxima sesión, ¿les parece? Ok. Sí. Con la discusión que se dio acá. No hay indicación. La letra. Conversación. En votación. La A con una indicación de la diputada Vallejo y de los diputados Boris, Jackson y Mirosevic para reemplazarla por la siguiente. A, ecoturismo. Señor Chávez, señor Godoy, señora Girardi, señor Melo. A favor. Señor Mesa. Señora Molina. Señor Morales. Señor Pérez. Señor Radke. A favor. Señor Sandoval. Señor Urizar. Señora Vallejo. Señor Vallespín. 11 a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobada la indicación. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.